Una palabra liderazgo, puede cambiar las cosas. adoración, Una palabra puede familia, tu situación. desarrollo, Una palabra puede restaurar atención, tu vida. Esa palabra empoderamiento, es restauración. confraternización. iRest. Palabra de restauración. Palabra de restauración, porque una palabra puede cambiar las cosas. Hermanos, quiero darle brevemente un saludo de parte de nuestro pastor Jorge Peña, nuestro pastor general. Bueno, queremos saludar a los que están también virtualmente por YouTube y por Facebook. Vamos a abrir la palabra del Señor y lo haremos en el libro de Habacuc, capítulo número 3, del verso 1 al 2 vamos a leer en esta oportunidad. Cuando lo tengan todos, vamos a dar un amén fuerte. Amén. Llegaron antes que yo. Mientras los hermanos lo encuentran, una hermana da gracias a Dios por el milagro de haber recibido sanidad en su pie, que después de 10 meses sin poder caminar apropiadamente, ahora Dios ha hecho un milagro en ella. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios sigue obrando. Vamos a leer, hermanos, la escritura, y dice la palabra de la manera siguiente. Lo tenemos todos. Oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra. Diga conmigo, he oído tu palabra. Diga una vez más, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Ore conmigo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias esta noche, Señor, por el privilegio que nos permites el estar aquí reunidos delante de ti, oh Dios. Tú has dicho que donde 2 o 3, Señor, se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Ahora te pedimos, levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, Señor, salva al que no te conoce. Envía tu palabra que tu pueblo oye, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Queremos ser breves, hermanos, con la ayuda del Señor en esta noche. Y el tema que queremos compartir, hermanos, tiene que ver con el valor de las Escrituras. No sé si lo puede repetir conmigo. El valor de las Escrituras. No sé si una vez más lo puede repetir. El valor de las Escrituras. Amén. Hermanos, los que conocen el contexto histórico de esta porción, desde el primer capítulo, el segundo capítulo, Habacuc estaba haciendo una queja tocante a las situaciones que el pueblo estaba enfrentando. Vivían en opresión, vivían bajo, hermanos, la tiranía de un pueblo que los oprimía. Sin embargo, hermanos, Dios siempre es fiel a su palabra. En esta porción, hermanos, Habacuc alabó a Dios. En esta porción, Habacuc alabó a Dios por responder a sus preguntas, porque el mal no triunfará siempre. El Señor está sobre todas las cosas. Lo voy a repetir. Habacuc alabó a Dios por responder a sus preguntas. El mal no triunfará para siempre, porque Dios sigue siendo fiel. A pesar, hermanos, de las dificultades que nosotros enfrentamos, Dios tiene el poder, hermanos, para poder obrar en nuestras dificultades. Dios, hermanos, tiene el poder para poder obrar en nuestras debilidades. Dios tiene la capacidad para levantarnos aún, hermanos, de nuestro dolor, aunque profundo sea el dolor, pero Dios nos puede levantar. No sé si está de acuerdo. Entonces podemos confiar que la palabra de Dios permanece fiel, porque dice su palabra que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero hay algo interesante, hermanos, y es que cuando nosotros disponemos nuestro corazón
a inquirir en la palabra de Dios, los resultados serán evidentes. Lo voy a repetir: cuando nosotros disponemos nuestra vida para poder inquirir en la palabra de Dios, hermanos, los resultados serán evidentes en nuestra vida. La obra de Dios se hará manifiesta en nosotros. Por eso es importante estar, hermanos, pendiente de lo que el Señor tenga que decir a nuestras vidas. Todo creyente mediante la palabra, todo creyente, lo voy a repetir, que medita en la palabra de día y de noche, dice la Biblia que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No sé si estarán esos creyentes acá hoy en esta noche. No sé si han venido esos creyentes que están cerca del agua. No sé si están los creyentes acá. En contraste, hermanos, con aquellos que rechazan la palabra, la Biblia dice que aquellos que rechazan la palabra de Dios, la Biblia los define como hombres malos. Pero dice: no así los malos, que son, hermanos, llevados por el viento. Pero aquellos que confían en el Señor permanecen a pesar de las adversidades. Habacuc dice en esta porción, Habacuc capítulo 2 verso 1, vea lo que dice Habacuc capítulo 2 del verso 1. Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Vea lo que dice Habacuc, dice: y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc tenía una queja. Habacuc no sabía qué hacer, estaba tan abrumado. Pero Habacuc comprendió algo, y es que él dice en esta porción: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. No sé si esta noche usted ha venido a velar para ver lo que Dios tenga que decirle, pero aquellos que hoy han venido con la disposición, Dios siempre tendrá una palabra para ellos. Porque aquellos que vienen con la disposición de venir a escuchar la voz de Dios, Dios siempre hablará a sus vidas. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros disponemos nuestra vida? Cuando empecemos a velar por la palabra, cuando la pongamos, hermanos, en práctica, cuando nosotros damos a la palabra un interés genuino, entonces Dios comenzará a hacer una obra, porque Él dice que los justos irán como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Aleluya. Esta es la palabra y la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra, Dios comenzará a obrar, Dios comenzará a manifestarse en nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros dejamos a un lado los prejuicios, Dios comenzará a obrar. Cuando uno viene con la disposición, usted viene, entra a la casa de Dios y se sienta, y usted está atento a escuchar lo que Dios tiene que decir. Aún Dios le puede ministrar mediante la alabanza, porque las alabanzas fueron tomadas de la palabra, y aquel que está conectado con el cielo, aún la alabanza será ministrado para la gloria de Dios. Aleluya. Aquellos que están conectados, Dios siempre les ha de hablar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los predicadores, solamente, al final de cuentas, solamente somos humanos y no tenemos todas las respuestas. Pero el que tiene todas las respuestas, hermanos, se llama el Dios Todopoderoso. Él tiene todas las respuestas que usted y yo necesitamos. Él tiene la respuesta. Por eso uno tiene que estar atento. Habacuc dice: yo estaré atento sobre mi guarda para ver lo que se me tenga que decir. Esa debe ser la disposición nuestra cada vez que entramos a la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo 4:15, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesta. Ocúpate en estas cosas, le decía. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la doctrina, porque aquellos que están ocupados, hermanos, en la palabra de Dios, Él dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Es decir, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque nosotros pasamos, hermanos, por adversidades, por dificultades, por situaciones abrumadoras en nuestra vida.
Pero aún en esos tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él ha dicho, yo estaré con vosotros. ¡Aleluya! Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La mayoría de veces nosotros cuando nos acercamos a la palabra y leemos y meditamos o leemos una historia bíblica, usualmente nosotros la tomamos como una narración histórica únicamente, pero pocas veces la aplicamos en nuestra vida. No sé si usted dice amén, pero esa es la verdad. Muchas veces leemos una historia y se nos hace tan interesante, pero pocas veces meditamos qué es lo que Dios me querrá decir a través de esta porción. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra con esa disposición, como dijo Habacuc, que estaré atento para ver lo que Dios tenga que decir, entonces el Señor le dará respuesta cual sea su adversidad, porque la respuesta está en la boca de Dios, hermanos. La respuesta está en la palabra, la respuesta está en la verdad de Dios. Lo que usted necesita está plasmada en la verdad de Dios. No solamente nos cuesta aplicarla a nuestra vida, pero también nos cuesta aplicarla a nuestra vida diaria. Solo un hermano allá que es honesto. Nos cuesta aplicarla a nuestra vida diaria, ¿sí o no? Pero que Dios nos ayude a poner en práctica la palabra, porque aún el Señor hablaba hoy en la profecía, Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que usted no tiene que estar distraído, usted tiene que venir con toda la disposición. Y si el hermano que está a la par suya no levanta las manos, no canta, usted no se preocupe, usted enfóquese en lo que Dios tenga que decirle. ¿Sabe por qué? Los que toman nota pueden tomar nota de esto. La obediencia a la palabra será siempre la medicina que nuestra alma necesita. Lo voy a repetir: la obediencia a la palabra será siempre la medicina que nuestra alma necesita. En una ocasión el Señor se encuentra con Simón o el apóstol Pedro. Ellos habían navegado toda la noche tratando de pescar, pero ellos no habían pescado nada. Pero se encuentran con el autor de la vida, se encuentran con el Dios de la salvación, se encuentran con Cristo. Y vea lo que el Señor le dice a Pedro. Simón le dice: boga mar adentro. Oiga lo que dijo Pedro. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos hallado nada. Pero él dijo: en tu nombre echaré la red. Hermanos, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces comenzaremos a ver la respuesta de parte de Dios. Lo voy a repetir: cuando comencemos a ser obedientes a la palabra, comenzaremos a ver la respuesta de Dios. Porque la obediencia a la palabra siempre será la medicina que nuestra alma necesita. Pedro no solamente escuchó inmediatamente. Escuche, Pedro no solamente escuchó, diga conmigo, escuchó, sino que inmediatamente puso por obra la palabra. Llevar la palabra a la práctica no será fácil, pero será siempre la mejor elección. Lo voy a repetir: llevar la palabra a la práctica no siempre será fácil, pero será siempre la mejor elección. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos consuela, a veces Dios nos exhorta, a veces Dios nos confronta, a veces las personas llegan a los supervisores, a los líderes, pero muchas veces las personas se acercan no precisamente queriendo escuchar lo que tiene que decir. Muchas veces las personas se acercan queriendo escuchar una opinión. Es diferente querer escuchar la palabra y es diferente querer escuchar una opinión. Cuando usted quiere escuchar la palabra de Dios, muchas veces no es lo que usted está esperando, pero siempre será lo mejor para usted. Aleluya. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Siempre será lo mejor para nosotros. Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto a los ojos de Dios. Y no hay nada que podamos esconder. Y a veces la palabra tiene que venir como una espada que nos atraviesa. Y usted dice, me dolió. Pero usted sabe que las medicinas amargas son las medicinas que traen sanidad a nuestra vida. No sé si ¿cuántos de aquí alguna vez tomaron medicina casera hecho por nuestra mamá o nuestros abuelos? Bueno, los que son nacidos acá no saben eso, pero los que venimos allá de Santa Mangapio, ¿verdad? Pero nos daban, pero eso era lo que traía la respuesta a nuestra necesidad. La obediencia a la palabra nos llevará a la arrepentimiento. Vea lo que pasa. No solamente la palabra, hermanos, cuando uno comienza a abrazar la palabra, cuando uno comienza a darle valor a la palabra, sabe lo que la palabra hace. No solamente uno escucha la palabra, sino que la palabra de Dios, cuando comienza a hacer efecto en nuestras vidas, la palabra también nos llevará al arrepentimiento. Eso es lo que hace la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Cuando uno es confrontado por la palabra, a uno no le quedan más argumentos que correr al Señor y decirle: Señor, mira, yo sé que no he hecho de acuerdo a tu voluntad, pero aquí estoy, Señor. La palabra de Dios siempre nos llevará al arrepentimiento. Quizás hoy usted está acá, quizás hoy vino, quizás no por voluntad propia, quizás alguien te invitó, pero quizás Dios tenga un trato contigo y hoy tengas que rechazar el pecado y correr a Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento hoy, yo me acerco a ti. La Biblia dice que al que se humilla Dios lo exalta, pero el que se exalta Señor lo humilla, porque Dios al humilde lo ve de cerca, pero aquellos que rechazan la palabra del Señor los ve de lejos. Veamos esta porción, yo voy rápido. Veamos esta porción de Deuteronomio. Esdras, el capítulo 10 del verso 1 en adelante. Es una porción, hermanos, que inquietó el Señor mi corazón compartir hoy. Esdras capítulo 10 del verso 1 al verso 3. No sé cuántos amamos la palabra. No sé cuántos queremos obedecer a la palabra. Vea lo que pasó aquí en esta escena. Yo quiero que vea conmigo esta escena en Esdras capítulo 10 del verso 1 al 3. Como tarea le dejo que lea todo el capítulo, pero vamos a leer 3 versículos. El verso 3 dice: y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza. Aún hay esperanza para tu familia. Aún hay esperanza para tu ciudad. Aún hay esperanza para tus hijos. Aún hay esperanza cuando corremos al Señor. Hay esperanza cuando nos refugiamos en Dios. Aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto. Oiga lo que dice Esdras. Él dice: mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. En este contexto, cuando usted lo lee, usted puede decir: qué estricto es el Señor. Porque estos hombres ya habían hecho su familia, tenían a sus esposas, tenían a sus hijos, pero se habían olvidado de Deuteronomio 7:3 al 4,
que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando ellos se dan cuenta, hermanos, de que ellos habían obviado la palabra y que ellos habían desobedecido la palabra de Dios, ahora tenían a sus esposas, sus hijos, yo no sé, quizás 18, 20, 13 años, yo no sé, o nacidos todavía de pecho. Pero cuando ellos se encuentran ante la realidad de la palabra, cuando ellos logran comprender el valor de la palabra, ellos tuvieron que tomar una determinación, porque, hermanos, se necesita tomar una determinación para santificarse para Dios. Lo voy a repetir: se necesita una determinación para vivir para el Señor. Ellos ahora se estaban enfrentando ante una realidad. Ahora, con el dolor de su corazón, ellos tenían que despedir a sus esposas y a sus hijos. No es una cosa fácil. Sin embargo, aquellos que obedecen la palabra del Señor siempre tendrán el respaldo de Dios. Aquellos que obedecen la palabra de Dios siempre tendrán el respaldo de Dios. Esos hombres tuvieron que tomar una determinación y tuvieron que obedecer a la palabra de Dios. Tuvieron que decir: no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. Y hoy ellos estaban enfrentando ante la verdad, ante la realidad de Dios. Quizás hoy el Señor te está hablando, quizás el Señor te está recordando en tu vida algo. Quizás tengas que dejar, quizás hayan cosas en tu vida que no te permiten crecer, porque únicamente cuando nosotros dejamos aquellas cosas que nos están deteniendo, entonces nosotros comenzaremos a crecer en la obra de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Es necesario tomar una determinación y decir: Señor, heme aquí. ¿No dicen amén ustedes? La obediencia a la palabra debe conmovernos, entonces, obedecer a Dios. Lo voy a repetir. La obediencia a la palabra entonces nos debe conmover, hermanos, a la obediencia de Dios. Es que no podemos nosotros únicamente oír la palabra y que la palabra salga por otro lado. No, debemos escucharla, apropiarnos de ella y decirle: Señor, ayúdame a ponerla por obra. Señor, yo te necesito. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Porque inquirir en la palabra tiene que ver con tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Yo voy a terminar rápido. El tiempo se me terminó. Pero la palabra es muy sencilla y muy clara. ¿Qué cosas necesitamos poner en práctica hoy? Uno debe estar atento a lo que el Señor tenga que decir, porque Dios habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué acciones debo tomar inmediatamente? Cuando le damos el valor a la palabra de Dios, cuando le damos el valor a la Escritura, entonces nuestras vidas serán transformadas para la gloria de Dios, hermanos. Cuando nosotros le damos el valor a la Escritura, nuestras vidas serán transformadas. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, para la gloria del Señor. Es tiempo de valorar la palabra de Dios. Hubieron hombres que entregaron su vida porque la Biblia, porque la palabra hoy la tengamos plasmada, hermanos, en nuestras manos, en una Biblia. Hubieron hombres que tuvieron que sacrificarlo todo, hermanos, por amor a Dios, por amor a la palabra, porque ellos entendieron el valor de la Escritura. Diga conmigo: el valor. Cuando comencemos a entender el valor de la palabra, entonces nosotros comenzaremos a decirle al Señor, que Dios está hablando. Quizás el Señor te está diciendo que abras tu corazón, que abras tu casa, que prediques el evangelio. Quizás el Señor te está diciendo que pueda disponerte. Hermanos, el Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Es tiempo de valorar la palabra de Dios. No sé si dicen amén. Es tiempo de confiar en las promesas de Dios. Es tiempo de refugiarnos en el Señor. Es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo de pedir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos.
Es tiempo de decirle al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es tiempo de decirle en cada distrito. En el distrito 3 le vamos a decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. No sé si dicen amén. En el distrito 4 le vamos a decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En tu ira acuérdate de tu misericordia. Comencemos a valorar la palabra, para que este evangelio pueda llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Es tiempo que le digamos al Señor que valoremos esta palabra. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, aviva tu obra. Dígale, quizás usted en esta noche está viendo alguna dificultad en sus hijos. Quizás sus hijos están alejados del Señor, pero hay una promesa para ti. Hay una promesa para tu casa. Hay una promesa para tus hijos. Solamente tienes que abrazarla y decirle al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Él sigue siendo fiel. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Aleluya. Él no cambia. Habacuc dijo en esta porción, Habacuc hizo una oración. Habacuc valoró la palabra. Habacuc abrazó las promesas. Habacuc, a pesar de las dificultades, comprendió que el mal no vencerá sobre el bien, porque el bien siempre triunfará sobre el mal, porque fiel es el que nos ha llamado. Fiel es el que nos ha llamado. Habacuc hizo una oración. Dijo: oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Dile: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor está aquí, hermano. El Señor está aquí. El Señor está aquí en este lugar y Él se mueve. Él está aquí, Él se mueve. Él está en este lugar, Él se mueve, Él se mueve. Él está en este lugar. Él está en medio nuestro. Él está aquí, Él está aquí. Voy a pedir a mis hermanos diáconos que comiencen a orar por un momento y pidamos misericordia. Digámosle: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Señor, acuérdate de tu misericordia. Aleluya. Yo quiero hacer una invitación en esta noche por aquellos que se van a entregar a Cristo, aquellos que le van a entregar su vida a Cristo. El Señor, hay esperanza en el Señor. Si el Señor te ha hablado, quizás te alejaste del Señor, tal vez te apartaste, pero hoy el Señor te recuerda que hay esperanza. Si hoy te vas a reconciliar con el Señor, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Si vas a entregarte al Hijo de Dios hoy por primera vez, también ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Los que hoy se van a entregar al Señor, pónganse de pie. Gloria a Dios. Aquí hay un hermano que hoy se reconcilia con el Señor. Habrá alguien más que este día el Señor le ha hablado. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. El Señor te recuerda que Él tiene propósitos para tu vida, para tu familia. Yo voy a ser breve. Quiero hacer la invitación una vez más. Habrá alguien que quisiera hoy aceptar a Cristo por primera vez. El Señor te está hablando. El Señor quiere tratar contigo. El Señor te está llamando. Si te vas a reconciliar, ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Dile: Señor, aquí está mi vida. Levanta tus manos, levanta tu mano. No luches más ahí donde estás. Yo voy a terminar rápido. Por última vez voy a preguntar: ¿habrá alguien? Ahí hay alguien que se levanta. Los diáconos me ayudan. Ahí hay alguien que se levanta. Ahí alguien se levanta. ¿Habrá alguien más esta noche
que le quiera decir, ahí hay alguien más que se pone de pie. Los diáconos nos ayudan, por favor. ¿Habrá alguien más que este día el Señor le está llamando? ¿Habrá alguien más que el Señor le está inquietando? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. No te quedes ahí donde estás. 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 Levántate. El Señor te llama hoy. El Señor te llama. Los que se van a reconciliar hoy, levante sus manos. No luches más. Ya no luches solo. Ya no luches solo. Hoy el Señor te pide que te pongas de pie y que pongas en práctica lo que el Señor te ha hablado hoy. El Señor te está llamando. Por última vez yo voy a preguntar: ¿habrá alguien que quisiera hoy reconciliarse o entregarse a Cristo? Póngase de pie. Si no lo hay, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oremos entonces. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, porque tú eres el autor de la salvación, Señor. Te damos gracias por estas vidas que hoy se entregan o se reconcilian, Señor. Límpiales, perdona sus faltas, perdona sus pecados, Señor. Ahora te rogamos que los lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.